Entonces yo quisiera que empezáramos por ahí, o sea, que si en el caso de encontrar los libros, el PDF, que lo pudiéramos leer, que pudiéramos leer ese primer texto. Bueno, entonces, y claro, o sea, leyendo este texto, pensaba en esos cuentos que estamos leyendo del jorobadito. Pensaba como de ese afán de ar, como de indagar en otras literaturas, digamos, en el caso de Dostoyevsky, que es una presencia tan fuerte en su obra, pero no solo Dostoyevsky, ¿no? Los poetas franceses, eh, en fin, la literatura rusa de finales del 19, principios del 20, ese afán de explorar no es un afán, digamos, como de intentar copiar unos modelos, copiar unas formas establecidas en otras latitudes, ¿no? Es un poco como un intento de apertura, ¿sí? Él inclusive lo menciona, en eso después valoraremos pues como con más detenimiento del texto que les menciono, pero él inclusive menciona que la mirada de los escritores latinoamericanos de su momento, mencionan ese texto del 29, pues está puesto en autores foráneos, ¿cierto? Está puesto en autores foráneos, pero que todavía, digamos, esa influencia no se ha decantado, ¿cierto? No se ha decantado en obras propias. Y es un crítico muy, muy fuerte con la idea digamos, con respecto al criollismo o al regionalismo, ¿no? Eh, Habla, por ejemplo, que la figura del gaucho es una figura, digamos, desaparecida, ¿sí? O sea, él no enaltece la figura del gaucho como si lo hacen otros autores. Ahora hay que mirar, por ejemplo, con qué ojos vuelve un personaje como Borges a la figura del gaucho, a la gauchesca, y cómo a partir como de una actualización como de ese lenguaje o de esa poética logra hacer cosas tremendas, ¿no? Pero en su momento Art desconfía mucho como de esa búsqueda de lo nacional en una figura como la figura del gaucho, ¿cierto? Porque acuérdense que él está muy interesado en una ciudad naciente, en una ciudad que alberga una cantidad de contradicciones muy propias de la modernidad, una ciudad que, digamos, se hace en la confluencia de una cantidad de inmigrantes, ¿cierto? De gente que viene de todas partes y en unas situaciones muy complejas, unas diásporas pues de Europa con una mano adelante y otra atrás y a buscar un poco su vida, y en buscar su vida es encontrarse con un lenguaje, unas formas, unas culturas nuevas. ¿Sí? Eso es lo que le interesa a él, o sea, no le interesa ir a buscar lo nacional como un asunto unitario, ¿cierto? Como un asunto monolítico, como un asunto cerrado, sino precisamente esa movilidad. Se ha dicho que Ares es el primer escritor urbano, o sea, el primer escritor latinoamericano que logra expresar como el espíritu de una ciudad. Recuerden ustedes que Paraonetti era, en ese sentido, un escritor, una influencia muy, muy fuerte, ¿no? El que estaba explorando un lenguaje nuevo que se estaba dando en estas ciudades, ¿no? Y yo creo que Sí. eso se puede entrelazar mucho con lo que estabas diciendo al principio, porque Ares es una persona como con una agudeza visual suficiente para notar ciertos cambios que van sucediendo en la Argentina de su época. Entonces, Ujú. como que une esas dos cosas y ya no está pensando en los gauchos, sino que está pensando es en el cambio. Y en el cambio no solamente de la sociedad, sino también narrativo. Y Ar, pues, entre otras cosas, digamos, un precursor de la crónica latinoamericana, porque esta crónica, precisamente, las crónicas de Ar, guardan una relación muy, muy estrecha con su tiempo, que es un tiempo fluctuante, que es un tiempo convulso, que es un tiempo, digamos, de un sucederse de situaciones, pues como muy, muy, en apariencia pues caótico. Ya estamos muy lejos de los cuadros de costumbre, ¿cierto? Pero estas crónicas aparecen precisamente para dar cuenta como de esa trepidancia de los cambios, y yo creo que eso incide también en el lenguaje, ¿cierto? Es un contacto que tiene muchas mediaciones, a que aparece en los libros, es en los libros donde se encuentra ese personaje, ¿no? El hombre de la esquina rosada y demás, donde aparecen esos personajes, ¿cierto? Como visto a trasluz, ¿sí? Siempre con los libros como una especie de talanquera, digamos. Claro, es un personaje muy complejo y que en algún momento
la izquierda argentina pues, tuvo como cierta cercanía o intentó pues como leerlo y utilizarlo como bandera, pero es un personaje que no es tan fácil de encasillar. Todo ese proyecto de la revolución que tiene algunas connotaciones del fascismo, pero al mismo tiempo hay una lectura como muy acomodada, muy particular del marxismo, en fin. Claro, había como cierta cercanía con el pueblo en arte, ¿cierto? Había cierto gusto por lo popular, entonces en ese sentido, pues cierta mirada pues de izquierda, pues se sentía cercana a esta obra, pero no todo por todo, no fue un escritor militante. Se encarnan también preocupaciones de arte, o sea, esas preocupaciones de tipo existencial, pues que digamos que lo remiten a uno muy directamente a Dostoyevsky, ¿cierto? O sea, hay un drama moral en estos personajes que se resuelven de una manera muy artiana, pues por decirlo así, ¿no? La concepción de la obra de arte es en la calle. Entonces, eso es lo que digo, que me parece como tan curioso de cómo el arte de las fieras, el arte del jorobadito, el arte de los siete locos, nos convence más que el arte de los cuentos musulmanes, de los cuentos de la India, porque entonces ahí es donde yo digo, pues o sea, él sí habrá viajado allá, que se sintió como en esa confianza de escribir sobre estas temáticas, pero que aún así uno lo siente como ajeno. Exacto. Y lo pienso en relación como con estas obras, por así decir, que estamos mencionando, que llegan a todos, y es porque están como tan abordadas, por así decirlo, que al final a todo el mundo le dicen algo, pero no quiere decir que tenga la misma riqueza que podría tener esta obra que nos muestra con sus limitaciones a partir de la experiencia personal, porque ahí están un montón de situaciones. Incluso yo siento que lo esencial ahí es como mostrar la vulgaridad o lo popular o ciertas características que pertenecen a esos personajes que él quiere mostrar ahí. Entonces, un tipo que se muere muy joven, sumamente ambicioso, ¿sí? En muchos aspectos de su vida, eh, y que en todo momento, y es como esa sensación como de, si me permiten decirlo así, como de juventud que yo veo que persiste en esa obra, porque todo el tiempo está a la búsqueda, ¿cierto? Todo el tiempo está en una lógica de los tanteos, ¿cierto? Buscando. Yo, y creo que estos cuentos que nosotros estamos leyendo, que nos sacan un poco como de la idea pues que ha hecho carrera sobre este escritor, sobre sus temas, sobre sus obras, en fin, que nos saca un poco como de esa idea, hace parte precisamente de esos tanteos, que si hay un esfuerzo como por explorar, o sea, por explorar como otros ámbitos en su obra, pero yo siento que sigue siendo fiel como a ciertos temas, ¿cierto? A ciertos temas que aparecen en sus obras, pues que son como tan argentinas, por decirlo así, pero que también aparecen en estos otros textos. Entonces, bueno, no, chicos, estuvo muy chévere la sesión. Hablamos dentro de 8 días. Muchas gracias.